Hermanos, estamos ya en el tiempo de la palabra. Quiero comenzar esta mañana este sermón con dos frases de dos hombres de Dios en la historia. No en la historia muy pasada, sino más bien en la historia más reciente, aunque no es muy reciente, pero que ilustran mucho el estado y el corazón del pueblo de Dios que estamos mirando por medio del profeta Amós. La primera frase dice lo siguiente: lo que pienses o lo que sepas no importa, a menos que te lleve a glorificar a Dios y a ser agradecido. Lo que pienses o lo que sepas no importa, a menos que te lleve a glorificar a Dios y a ser agradecido. Esto lo dijo el gran predicador inglés Charles Spurgeon. Hay otra frase que dice lo siguiente: el arrepentimiento significa desaprender la vanidad y la autoconfianza en las que nos hemos ejercitado durante miles de años. Miren qué interesante. Esto lo dijo un escritor muy conocido, C.S. Lewis. El arrepentimiento significa desaprender la vanidad y la autoconfianza en la que nos hemos ejercitado durante miles de años. Y por supuesto, él no estaba hablando de un hombre en particular, sino que estaba hablando de toda la humanidad. Por eso él refiere estos miles de años. Hermanos, estas dos frases ilustran un poco el corazón del pueblo de Dios que está siendo anunciado, al que le está siendo anunciado juicio por medio del profeta Amós. Hoy vamos a estar en nuestra cuarta semana, en la cuarta exposición que tendremos en este libro profético. Y yo quiero ya invitarles a abrir sus Biblias y a buscar en el texto que está en Amós 3. No hemos llegado, vamos a llegar al 4, pero vamos a culminar el 3 que no lo hemos culminado. Amós 3, versículos 11 en adelante, hasta el capítulo 4, versículo 5. Este va a ser el texto que vamos a estar exponiendo hoy. Amós, capítulo 3, versículo 11, hasta el capítulo 4, versículo 5. Si usted lo tiene ahí en su Biblia y puede ponerse en pie, vamos a estar leyendo la Escritura en esta mañana, mis hermanos. Dice la Escritura de esta manera: por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Oh Dios, estamos delante de ti ahora suplicándote que tú bendigas tu palabra y que tú la uses, Señor, de manera propicia para edificar cada una de nuestras vidas. Que tú la uses, Señor, para que tus hijos puedan entender cómo deben conducirse delante de ti,
y que tú la uses también, Señor, para, si en esta mañana hay alguna persona que no te conoce, pueda arrepentirse de sus pecados y pueda creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. En tus manos estamos, Señor, pidiéndote que nos auxilies. No somos, Señor, suficientes para esta tarea. Te rogamos que por medio de tu Espíritu tú puedas, oh Dios mío, guiarnos a poder exponer de manera clara y precisa, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, si vamos a dividir, a organizar en esta mañana nuestra exposición de este texto, lo vamos a hacer en dos partes, en dos puntos. En primer lugar, en los versos 11 y 12 vamos a estar viendo que hay un juicio que está siendo anunciado y que es un juicio devastador. Los versos siguientes, del verso 13 hasta el 4:5, nos está diciendo que hay un juicio, pero no solamente nos está diciendo eso, sino que nos está dando las razones por las cuales el juicio de Dios va a venir. Estos son los dos puntos que vamos a estar desarrollando, aun cuando el último punto va a estar dividido en varios subpuntos y está dado en las razones que Dios está trayendo a su pueblo por medio del profeta. Si hay alguna verdad central, algún argumento que podemos establecer de este texto, pudiese ser este, y yo creo que es tan simple y tan pequeño que todos podemos llevárnoslos en la mente hoy. Ante el pecado, el juicio viene. Miren qué sencillo. Ante el pecado, el juicio viene. Y eso es lo que Dios está transmitiendo por medio de su profeta a su pueblo en esta ocasión. Hay un juicio devastador que Dios está anunciando y nosotros lo podemos ver en el verso 11. Él está diciendo y comienza con un por tanto. Y este es, vamos a decir, la segunda parte del sermón, del discurso que nosotros vemos que Amós está trayendo al pueblo en el capítulo 3. Aquí Amós está trayendo las razones o el final o la finalidad que el pueblo debe esperar por su pecado. Él comienza diciendo, por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Mis hermanos, esto que está profetizando el profeta Amós, valga la redundancia, es lo que Dios había establecido cuando Él había hecho pacto con su pueblo en Deuteronomio 28 como consecuencias de la violación de este pacto. Yo quiero leerles los versículos 49 al 52 de Deuteronomio 28 y usted va a poder prácticamente escuchar las mismas palabras dichas en este texto. Miren lo que dice versos 49 al 52 del capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Miren lo que dice. Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Dice, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendes. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Y esto es importante por lo que Amós está diciendo. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Hermanos, el por tanto que Amós está estableciendo en esta parte de este discurso tiene que ver con las consecuencias que Dios había declarado a su pueblo por el incumplimiento de su pacto. El pueblo de Dios estaba listo para recibir las bendiciones del pacto. Si su obrar era conforme al camino de Dios, si ellos vivían bajo la ley, si ellos vivían con un corazón vuelto a Dios, ellos iban a recibir bendiciones. Las bendiciones que Dios había prometido a su pueblo eran abundantes. Y usted puede tomar el capítulo 28 y leer, y usted verá
cómo el pueblo de Dios estaba diseñado, por decirlo de alguna manera, si caminaba conforme a la ley de Dios, para resplandecer en medio de las naciones. Dios les iba a bendecir de tal manera que las naciones a su alrededor iban a estar asombrados de cómo ese Dios que ellos no conocían iba a estar trataba con ese pueblo insignificante. Y esta es una realidad insignificante para aquellas grandes naciones. Dios había prometido hacer eso con su pueblo. Dios estaba determinado a derramar su gloria en su pueblo y a darse a conocer a través de este, si este era fiel al pacto. Pero Dios también estaba determinado a juzgar a ese pueblo si ellos rechazaban vivir bajo las condiciones del pacto. Y lo que Amós está diciendo aquí es, ustedes se han rebelado contra Dios y ahora van a cosechar las maldiciones del pacto o las consecuencias de violar el pacto. Así que lo que está diciendo Amós aquí es solamente, o está solamente recordándoles a ellos qué era lo que Dios iba a traer a consecuencia de su rebelión. Y él le está diciendo, mira, Dios va a levantar de lejos a una nación y los va a raer de la tierra. Hermanos, aunque este es un anuncio futuro en este tiempo para el pueblo de Dios, nosotros estamos al lado acá de la historia. Y sabemos que aproximadamente 30 años después, Dios levantó a Siria, vino allí, saqueó literalmente las ciudades del Reino del Norte, los llevó cautivos y específicamente el Reino del Norte, al que está siendo profetizado esto aquí, no regresó a su tierra jamás. Jamás regresaron a su tierra. De hecho, cuando usted llega al Nuevo Testamento y usted escucha hablar de los samaritanos, tiene que entender que estos samaritanos, que ahora son enemigos acérrimos de los judíos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que son los descendientes de las dos tribus del sur, o de lo que nosotros conocemos como Judá, esta enemistad es increíble porque dentro de estos samaritanos están restos, por decirlo así, de estas 10 tribus del norte que fueron dispersadas. Sí, mi hermana, ¿cómo no? Yo no recuerdo si era Judá y Benjamín. Yo no recuerdo si era Benjamín o Manasés. No recuerdo ahora, mi hermano. No recuerdo. Estaban 2 tribus. Judá era una y había otra tribu. Eran de la parte del reino del sur. Pues lo que está siendo profetizado aquí, mis hermanos, es abrumador cuando usted lo escucha. Pero ellos vivieron eso. Ellos experimentaron de una manera real y de una manera vívida la realidad que Amós estaba profetizando. Y déjenme decirle, muchos de esta misma generación a la cual Amós le está hablando, experimentó eso. Recuerden que el juicio vino quizás 30 años después, aproximadamente entre 25 y 35 años después. Este juicio profetizado llegó. Hermanos, Israel no se arrepintió. Y el juicio de Dios vino. Verso 12. Miren lo terrible también de este juicio descrito aquí. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Esta imagen que Amós presenta aquí, de un león devorando presas y de un pastor rescatando quizás un trozo de pierna y un trozo de oreja, no sabemos a ciencia cierta por qué Amós la trae, pero quizás Amós está recordando lo que en Éxodo 22
del 10 al 13 está siendo dicho. Y dice este texto así: si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y el verso 13 es el verso que menciona. Dice: además pudiese ser el anuncio, y si le hubiese sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Lo que está siendo descrito aquí en la ley es que si usted tuviese un animal de alguien y viene una fiera y esa fiera lo ataca, para que usted no tener que resarcir el daño, usted debe tratar de rescatar algo de ese animal y traerlo al dueño y decirle: mira, se lo quité de la boca y esto fue lo que quedó. Yo no me quedé con él, yo no te lo robé. Sencillamente la fiera lo tomó y yo pude rescatar esto como testimonio de lo que realmente pasó. Hermanos, pudiera ser que lo que está haciendo Amós con esta imagen es dando a entender que realmente lo que está siendo anunciado iba a suceder y que el juicio de Dios iba a ser devastador. Imagínense que en la imagen lo único que se salva, por decirlo de esta manera, son dos piernas o la punta de una oreja. Lo otro no se rescata. Algunos piensan incluso que esta imagen pudiera estar dejándonos saber que Dios iba a estar en medio de su juicio también, tomando para sí un remanente dentro del pueblo que había permanecido fiel. Ahora, no sabemos a ciencia cierta. Recuerden que este pueblo completo fue llevado al cautiverio y la historia posterior es incierta. Entonces, pudiera ser que Amós esté trayéndonos con esta imagen del león devorando la presa y del pastor recuperando estas partes una seguridad de lo violento, de la magnitud del juicio que Dios iba a traer con su pueblo. Pudiera ser que Amós esté diciendo: Dios va a rescatar de en medio del juicio a su pueblo un remanente que todavía permanece fiel. No tenemos seguridad de esto. Pero por la descripción que está haciendo Amós en los versos 11 y 12, podemos ver que el juicio que Dios va a traer a su pueblo es un juicio devastador. No es un juicio de aguas tibias. Va a ser un juicio rotundo. Va a ser un juicio, y si usted sigue leyendo Deuteronomio 28, créame que se va a asombrar. Créame que se va a asombrar. Sí, no quise leerlo, pero lo que viene después de donde yo terminé de leer es aún más llamativo. Iba a haber un hambre en la tierra que dice que aquel que era una gente pasiva, bonachona, iba a mirar al que estaba al lado con ganas de comérselo, porque literalmente el hambre iba a ser tremenda. Hermano, es increíble. El corazón no arrepentido no le tiene miedo a nada. Qué terrible. Qué terrible. Esta gente sabía las consecuencias, mis hermanos. Las sabía. Fueron advertidos. No solamente las sabía por el pasado, fueron advertidos en el presente. Y en el futuro cercano cosecharon el juicio porque sencillamente no se arrepintieron. No se volvieron a Dios. Qué terrible es el corazón del ser humano.
nada que tenga que ver con Dios lo atemoriza si Dios no obra en ese corazón. Usted sabe la respuesta muchas veces de la persona cuando usted la confronta de esa manera. Se endurece más. Se cierra más. Cuando usted va de nuevo a hablar, dice, no me hables de eso. No, yo no quiero saber de eso. Qué terrible es la condición del ser humano. Hermano, no solamente tenemos el anuncio de un juicio devastador, sino que también podemos ver que el pecado trae consecuencias. Usted es confrontado una y otra vez, quizás no coseche las consecuencias en el momento. Quizás usted es confrontado con la palabra de Dios por algo que está haciendo y usted dice, bueno, pero yo voy a seguir haciéndolo, no me molesta, no me importa. Tarde o temprano el juicio viene. Tarde o temprano las consecuencias vienen. Y es doloroso después, mis hermanos, ver a hijos de Dios experimentando las consecuencias de su juicio. Porque cerraron su corazón cuando fueron confrontados, no escucharon la exhortación, siguieron en sus caminos y después recibieron el juicio de Dios. Y después es triste verlos lamentándose por las consecuencias de su propio pecado, porque sencillamente cerraron sus oídos, cerraron su corazón a la palabra de Dios, al consejo de alguien, y quisieron dar rienda suelta a ese pecado, aún sabiendo que Dios frontalmente le está diciendo, no lo hagas. Hermanos, cuando somos confrontados, arrepintámonos. Eso es lo que va a traer bendición. Suframos el dolor del pecado que carnalmente nos gusta para poder recibir la bendición espiritual de Dios. Y hermanos, lo increíble de esto, cómo Dios obra, es que cuando estamos más allá de ese momento, decimos, gracias Señor porque me libraste de esto. Cuando estamos en el momento, nuestra carne lucha, no quiere abandonar. Cuando decidimos por Dios y abandonamos y damos el paso más allá y vemos en retrospectiva, decimos, gracias a Dios porque me libraste de esto. Entonces, que podamos tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta siempre es obedecer a Dios. Siempre es escuchar la voz de Dios y apartarnos de donde Él nos llama a apartarnos. El pecado, mis hermanos, siempre trae consecuencias y las consecuencias del pecado son tristes. Son tristes. Hermanos, verso 13 en adelante, vamos a ver las razones por las cuales el juicio viene. Verso 13 sirve como la introducción a estas razones. Solamente dice, oíd, y hay un llamado a que oigan. Y esta es una de las frases que Amós repite una y otra vez. Oigan, oigan, ¿verdad? Y dice aquí, oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Verso 14, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Mis hermanos, la primera razón que Dios da para su juicio es que hay una adoración falsa que su pueblo está trayendo. Y hay una imagen aquí, y Amós presenta muchas imágenes, y es muy rico en eso, como muchos de los profetas. Los cuernos del altar serán derribados y caerán a tierra, dice el profeta. ¿Qué son los cuernos del altar? Bueno, los cuernos del altar eran un lugar que estaba en el altar donde, si vamos por ejemplo, a Éxodo 30, verso 10, el sacerdote tenía que depositar la sangre de la expiación. Y este lugar estaba determinado para hacer expiación. Pero los cuernos del altar también, y esto es interesante, era un lugar de refugio. Si usted va a Primero de Reyes, capítulo 1, versos 50 y 51, usted va a ver, y voy a ir rapidito allí, Primero de Reyes, capítulo 1, versos 50 y 51. Miren lo que dice aquí. Está Adonías, el hermano mayor de Salomón, huyendo de Salomón,
porque Adonías quiso usurpar el trono, y al ver que Salomón fue proclamado rey, él está huyendo a los cuernos del altar para pedir clemencia, para que su hermano no lo mate. Dice versos 50 y 51, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Los cuernos del altar eran un lugar donde las personas se refugiaban y pedían clemencia. Interesante, en el capítulo 2 de Primero de Reyes hay también otra historia de alguien que también se asió de los cuernos del altar. En este caso de Adonías, Salomón perdonó su vida. También Joab, en el capítulo 2, vemos la historia, cómo también se asió de los cuernos del altar, también pidiendo clemencia de Salomón, porque él había matado a 2 de los generales de David, a 2 principales dentro del ejército. Él era capitán de la guardia de David, pero él había cometido este pecado y Salomón lo estaba buscando para juzgarlo por eso. Él corrió, se asió de los cuernos del altar, pidió clemencia. Un criado de Salomón fue, lo vio allí, vino donde estaba Salomón y le dijo, oye, él está también allí, ¿qué hacemos? Y dijo, no, sácalo de ahí, mátalo y entiérralo. Él tiene que pagar por lo que ha hecho contra aquella gente que eran fieles al reino de mi padre. Los cuernos del altar eran usados para esto. Mis hermanos, los cuernos del altar eran al parecer un ídolo de protección para el pueblo de Israel. Y cuando usted escucha esta imagen, usted está viendo cómo Dios va a derribar ese lugar supuestamente de protección, de refugio para su pueblo, porque verdaderamente el refugio y la protección de Israel era Dios. Hermanos, para el pueblo de Israel y para cada uno de los hombres de todas las edades, de todas las épocas, siempre ha sido muy fácil levantarse ídolos. Israel era especialista en levantarse ídolos. Moisés subió al monte, recibió las tablas de la ley y cuando bajó ya había un becerro de oro. Y cada uno de nosotros somos iguales. Esta gente habían tomado, y ahorita vamos a ver otras cosas con relación a la adoración. No quiero adelantarme. Pero esta gente habían tomado figura de lo que Dios había hecho y lo habían levantado como su refugio. Y Dios está diciendo, no, su refugio soy yo. Y como ustedes no me temen a mí, yo voy a derribar eso que ustedes han levantado y que ha ocupado el lugar que solamente yo tengo. Qué tremendo, mis hermanos. Dios había anunciado o estaba anunciando que el lugar de confianza y el lugar de prevaricación de su pueblo, porque también están los altares ahí, iba a ser tirado a tierra. El pueblo de Dios iba a quedar desprovisto, aunque ya lo estaba, porque esos lugares no eran los lugares que Dios había determinado como centro de adoración a Él, pero iban a quedar desprovistos de toda la confianza y de todo aquello que se había levantado como una imagen que sustituía a Dios. Esta imagen de los cuernos destruidos y del altar quebrado es también una imagen de juicio que estaba anunciando que todos los centros de adoración pagana del pueblo de Dios iban a perecer. Dios iba a destruir sus centros de adoración pagana. Ya no podrían recurrir por auxilio a estos lugares, porque estos lugares sencillamente ya no iban a estar. Dios mismo los iba a destruir. Ellos no serían desprovistos de un lugar de adoración. Ya ellos mismos habían renunciado
a estar en el lugar de adoración que Dios les había provisto. Y ténganme un poco de paciencia porque ahorita vamos a llegar ahí. Mis hermanos, Dios aborrece la adoración falsa. La aborrece. Yo creo que hay muchas cosas que Dios aborrece, pero si hay algo que Dios aborrece especialmente, es la adoración falsa. Cuando los seres humanos ponemos en esta adoración términos nuestros, términos impíos, que socavan la santidad de la verdadera adoración, eso para Dios es abominable. Tenemos que cuidarnos de sustituir la verdadera adoración a Dios bajo los términos de Dios por cualquiera de nuestros inventos humanos. Tenemos que cuidarnos de no levantar ídolos y decir supuestamente estamos adorando a Dios. Porque realmente cuando hacemos eso no es al Dios de la Biblia al que estamos adorando. Dios puede destruir completamente todo aquello que nosotros adoramos, que no es a Él y que de alguna manera nos trae seguridad. Si nuestra seguridad y nuestra confianza no está puesta únicamente en Dios, nosotros nos habemos hecho un ídolo de eso. Y Dios puede destruirlo de la noche a la mañana para que tu confianza y mi confianza regrese a Él. Hay muchos ídolos. Otra de las razones, mis hermanos, que Dios da, verso 15. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Casa de invierno y casa de verano. Otra de las imágenes que tenemos aquí. A grandes rasgos podemos decir que son imágenes de opulencia. Son imágenes de poder, de lujo dentro del pueblo de Dios. Al igual que las casas de marfil. Imagínense que lo único que Salomón tenía de marfil era el trono. Y en este tiempo, Dios está hablando de que Él va a destruir las casas de marfil. Recordemos, en el contexto donde estamos situados, este es un tiempo de mucha prosperidad para el pueblo de Dios. Paz y prosperidad pudieran ser las dos marcas que nosotros podemos ver en este tiempo. Está reinando Jeroboam II. Él ha logrado hacer paz con los reinos a su alrededor. Ellos están disfrutando de un tiempo muy próspero. Pero en medio de todas estas bendiciones, ellos no le están dando gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, casa de invierno, casa de verano, dicen algunos que puede ser que los palacios eran tan grandes que tenían recámaras destinadas para el invierno y recámaras destinadas para el verano, para poder refugiarse o poder disfrutar del tiempo, sea cual sea el caso. Pero está hablándonos de la opulencia arrogante del pueblo de Dios. El juicio, mis hermanos, no viene por la prosperidad. El juicio no viene por la prosperidad. El juicio viene por la arrogancia que el pueblo de Dios está mostrando en este tiempo. Ellos están en opulencia, pero están siendo arrogantes y básicamente esta opulencia la han ganado a base de machucar al débil, oprimir al pobre, los sobornos, y todo esto Dios lo está declarando en el capítulo 2, y yo creo que usted va a recordar esto que le estoy diciendo. Si va al capítulo 2, lo puede recordar, versos 6 y versos 7a, donde él dice literalmente: vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos. Esta gente se mofan de todo aquello que tienen, que poseen, pero Dios los está juzgando porque la manera en que ellos lograron estas cosas no es basado en la ley de Dios. De hecho, es basado en quebrantar la ley de Dios, en violar lo que Dios había establecido. Y es por eso que Dios les está diciendo: yo voy a destruir todo eso. Yo voy a tumbar la casa de invierno y la de verano. Yo voy a tumbar todas las casas de marfil. Todo será
destruidos. Y aquí dice, hay dos frases que denotan esta destrucción. Las casas de marfil perecerán, muchas casas serán arruinadas. Dios juzga el corazón orgulloso. Dios juzga el corazón orgulloso. El creyente que posee está llamado a ser un fiel administrador de sus bienes para la gloria de Dios. Debe invertir en lo que a Dios le glorifica. Debe reconocer que la prosperidad que posee es de Dios, viene de Dios. Dios se la ha permitido y por lo tanto debe invertirla en lo que Dios quiere. Esa es lo que verdaderamente marca o debe marcar el corazón de un creyente que reconoce que lo que tiene, Dios se lo ha dado. Dios espera que nuestro corazón permanezca humilde en lo poco y en lo mucho. Y que en cualquiera que sea el caso, nuestro corazón esté abierto a la manera en la que Él quiere que nosotros usemos esos bienes o esa prosperidad que Él nos ha permitido tener. Pero esta gente no estaba viviendo de esa manera. De hecho, esta prosperidad, aun cuando Dios la había permitido en el inicio, ellos la habían cultivado a base de maltrato, oprobio y muchas otras cosas más, que no tienen nada que ver con Dios. De hecho, cuando usted comienza el capítulo 4, en los primeros 3 versículos, Dios continúa ahora trayendo como motivo o causa del juicio la opresión. Y miren lo que dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis de las brechas por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Vacas de Basán es esta otra de las imágenes que Amós nos presenta, y esto tiene que ver con mujeres, no con gordura ahora mismo, mujeres ricas. Basán era un lugar de una tierra muy fértil, muy próspera. Cuando usted escucha muchas de las veces que Basán se usa como imagen en la Biblia, se está usando para hablar de prosperidad, de riqueza. Y Amós está usando este término para hablar, y otro de los términos que usa es vacas, porque era una región muy próspera para el ganado. Se usa también en otros lugares de la Biblia toros de Basán. Ahora Amós está usando vacas porque está profetizando juicio contra las mujeres de aquellos ricos dentro del pueblo de Israel. Y él explica las razones por las cuales él la está juzgando. Oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos. Y hermanos, cuando vemos las palabras que él usa aquí, oprimen significa que hay una intimidación, que hay una explotación, que hay ciertos matices de extorsión y de violencia en lo que se está haciendo con relación a los pobres. Pero cuando vamos a la palabra que se usa aquí para referirse a quebrantar, es una palabra que es más profunda. Quebrantar aquí se refiere a pulverizar, a abusar de una manera en que se llega a maltratar a las personas. Y el profeta está diciendo, ustedes han llegado a tal punto que no solamente oprimen, sino que lo hacen de una manera atroz con aquellos que son pobres y desvalidos de entre mi pueblo. La manera en que estas mujeres de la alta sociedad están haciendo esto es interesante. Ellas no lo están haciendo directamente. La manera en que ellas están haciendo esto es a través de sus esposos. Miren lo que dice Amós, que es interesante. Y decid a vuestros señores, traed y beberemos. Ellas están llevando a sus esposos
a que ellos puedan continuar trayendo esas ganancias deshonestas bajo la opresión a los pobres para cultivar esa vida que ellas están teniendo. Ellas no están siendo directamente abusivas, diríamos, con los pobres. Y qué interesante, Amós llama irónicamente aquí a los esposos señores. Ellas están incitando a estos esposos a que sigan oprimiendo a los pobres de una manera que, como decimos en buen cubano, lo expriman hasta que le saquen la última gota de jugo a estos pobres. Hermanos, qué interesante. La frase que Amós usa es la misma frase con la cual Dios les iba a juzgar. Vamos a Deuteronomio 28, verso 33, y vamos a escuchar lo que dice. Recuerden lo que dice la mujer, ¿verdad? Oprimen y quebrantan. Escuchen lo que dice Deuteronomio capítulo 28, verso 33. Capítulo 28, verso 33. Miren qué interesante. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblos que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado. Oprimido y quebrantado. Lo mismo que estas mujeres están haciendo o están llevando a sus maridos a hacer, eso mismo Dios hará con ellas cuando les juzgue. Qué interesante, ¿verdad? Amós usa las mismas palabras con relación a cómo ellas están tratando a los pobres para describirle y decirle, así mismo va a ser el juicio de Dios con ustedes. Ustedes están oprimiendo hoy, ustedes van a ser oprimidos. Ustedes están quebrantando hoy, ustedes van a ser quebrantadas por Dios. Y mis hermanos, el juicio que ellas están trayendo sobre los pobres no es comparado con el juicio que Dios va a traer sobre ellas. Y esto también Amós se los está dejando saber. Dios no solamente ve las maldades cuando éstas se llevan a cabo, sino también cuando esas maldades están siendo caviladas en nuestros corazones. Dios no solamente tiene saber o tiene conocimiento de las acciones, sino de los corazones que están fabricando esas acciones. No solamente Él juzga a aquellos que cometen los hechos, sino que también juzga a aquellos que incitan a otros a cometer estos hechos tan abominables. Dios juzga y sopesa nuestros corazones más muchas veces que nuestras acciones, porque las acciones son el fruto de lo que hay en el interior de nosotros. Estos son un reflejo. Él ve en lo más profundo de nuestros corazones. Conoce nuestras bondades, pero también conoce nuestras maldades. Esto es así, mis hermanos. Dios es el que sopesa los corazones. Quizás el hombre nos pueda juzgar por lo que ve. Dios no necesita juzgarnos por lo que ve, porque Dios entra y revisa lo que hay aquí y Él juzga. Qué interesante si estas mujeres no estaban directamente obrando de esta manera con los pobres, pero Dios los está juzgando, porque Dios está viendo que en su corazón ellas son las causantes o parte de la causa por la cual sus maridos están abusando a los pobres, están tratando de esa manera a los desvalidos, y Dios les está diciendo, ustedes tampoco van a quedar impunes al juicio. Ustedes también van a ser juzgados. Mis hermanos, nuestro trato hacia los demás cuenta para Dios. Cómo nosotros tratemos, cómo nosotros miremos a los que nos rodean, eso cuenta para Dios. Él nos ha dado en su palabra pautas para hacerlo, para cómo tratar a los que están a nuestro alrededor. Pidamos al Señor que revise nuestros corazones, que Él los revierta de su clemencia y que Él nos guíe a mostrar favor y misericordia con aquellos que están a nuestro alrededor, sabiendo que ellos tienen la imagen de Dios
sabiendo cómo su palabra nos ha llamado a ser los unos con los otros. No importa el estatus social, no importa quién sea, cada hombre en este mundo tiene valor para Dios. Y nosotros no tenemos derecho de restar ese valor. Y Dios ve eso y Dios juzga eso. Que podamos aprender de esto. Hermanos, y termina esta porción con una invitación irónica a continuar la idolatría. Y lo que usted escucha ahora, usted dice, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta aquí? Versos 4 y 5. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Hay una invitación irónica que el profeta está haciendo a que Israel continúe haciendo lo que quiere hacer. Eso es lo que el profeta está diciendo. No le está diciendo que haga esto porque le va a ir bien. De hecho, ya él ha proferido juicio porque ellos están haciendo esto. Hay varias cosas aquí. Lo primero, hay 2 lugares que se mencionan aquí: Betel y Gilgal. Hermanos, las tribus del norte no están yendo a adorar a Jerusalén, al templo de Dios. Cuando usted vamos a Primero de Reyes, capítulo 12, para poder entender un poquito lo que está sucediendo. Primero de Reyes, capítulo 12. Miren lo que dice aquí, versos 27 al 33. El reino se divide. Y miren qué es lo que hace Jeroboam. Primero de Reyes, capítulo 12, versos 27 al 33. Dice, está pensando Jeroboam ahora: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. No, perdón, vamos al 26 para poder entender. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses. Tremendo. Oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Escuchen esto. Quien hizo a Israel subir de la tierra de Egipto no fue Jehová, fueron los 2 becerros de oro. Eso es lo que está diciendo Jeroboam aquí. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Mis hermanos, no solamente hizo esto, sino que levantó sacerdotes e plagió, por decirlo así, todo el sistema y el ritual de adoración que el pueblo tenía en el templo de Dios en Jerusalén, y lo puso en estos 2 lugares que él mismo levantó. El profeta está diciendo: sigan subiendo a Betel, sigan subiendo a Gilgal. Su confianza está en esos lugares y en lo que hay en esos lugares. Síganlo haciendo, que yo voy a juzgarlo. Mis hermanos, estos 2 lugares no eran lugares ajenos para el pueblo de Dios. Y fueron en algún momento lugares de adoración del pueblo de Dios. Miren qué interesante. Betel fue el lugar donde Dios se encuentra con Jacob. Génesis 28. Jacob va camino a buscar esposa. Se duerme y tiene una visión, la escalera, los ángeles subiendo y bajando por la escalera, y Dios se le presenta y le recuerda el pacto que había hecho con sus padres. Capítulo 28. Capítulo 35, Dios le dice: regresa a Betel, haz un altar allí y adórame allí. Es decir, en aquel momento fue un lugar de adoración. Dios mismo había mandado a Jacob a que estableciese allí un lugar a que él fuera y le adorara allí. Si vemos a Gilgal,
Gilgal fue el primer lugar donde el pueblo de Dios hizo campamento al entrar en la tierra prometida. Si usted va a Josué, capítulo 4 y capítulo 5, usted va a ver esta historia ahí. Ellos cruzan el río Jordán y al cruzar el río Jordán se establecen allí. Allí hacen su campamento. Allí circuncidan a todos aquellos que vivieron todos estos años en el desierto y que no estaban circuncidados. Allí celebran la Pascua en la entrada de la tierra y allí establecen un altar y adoran a Dios. Todo eso sucede en esta tierra antes de conquistar Jericó, capítulo 5 de Josué. Entonces, estos dos lugares de alguna manera habían servido, pero no eran los lugares ahora. Ahora era Jerusalén, allí estaba el templo de Dios. Y Dios había prometido que su presencia iba a estar en el templo. Y que ese era el lugar donde su pueblo tenía que ir a adorar. Pero esta gente no estaba haciendo eso. Esta gente habían levantado sus propios altares, tenían sus propios dioses y tenían sus propios cultos de adoración. Y el profeta dice, sigan haciéndolo. En buen español, van bien. Sigan por ese camino. Hermanos, hay tres cosas o tres detalles que tenemos aquí en este texto. En primero, él dice, lleven los diezmos cada 3 días. Qué interesante, ¿verdad? Nunca Dios le había dicho a su pueblo que cada 3 días tenían que entregar los diezmos. Esto era algo que está mostrándonos que la adoración de este pueblo era una adoración extravagante. Pero era una adoración fuera de la palabra, ¿verdad? No estaban haciendo lo que Dios de alguna manera les había mandado. Y ellos se estaban mofando de esto. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué. No solamente que su adoración era extravagante, sino que ellos decían, nosotros sí adoramos a Dios. Cada 3 días traemos los diezmos. En segundo lugar, dice el profeta que están trayendo sacrificios de alabanza con pan leudado. Hermanos, la levadura representa representa impureza en lo que se está haciendo. Lo que el profeta está queriendo ilustrar aquí es que su adoración es impura. Su adoración no es real. Dios no está recibiendo esta adoración porque la manera en que ellos están ofreciendo esta adoración, lo que él llama sacrificio de alabanza aquí, es corrompida, está corrompida. Dios no acepta eso. Y yo no puedo dejar de mencionar aquí, mis hermanos, lo que dice Hebreos capítulo 13. Y yo quiero que podamos leerlo, versos del 10 al 16, porque hay un recordatorio de cómo debe ser o por medio de quién debe ser nuestro sacrificio de alabanza. Miren lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 13, versos del 10 al 16. Escuchemos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, el sacrificio de alabanza es una confesión de la dependencia a Dios. El pueblo de Israel no lo estaba haciendo porque no era a Dios al que estaba adorando. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el autor de Hebreos nos está recordando que nuestro sacrificio de alabanza debe ser por medio de Cristo. Y ese sacrificio de alabanza por medio de Cristo es agradable a Dios. Y Él nos está invitando a que todo nuestro sacrificio de alabanza sea dado, sea llevado ante el trono de Dios en Cristo. Y por medio de Cristo sea ofrecido como olor fragante a Dios.
no con pan leudado. Tercera cosa, proclamen y publiquen ofrendas. Ahorita les decía que esta adoración del pueblo era extravagante y que era objeto de mofarse. Y hermanos, ellos estaban proclamando a los cuatro vientos y publicando a los cuatro vientos lo que ellos hacían en cuanto a su adoración. Ellos querían que todos vieran cuánto ellos adoraban a su Dios. Su adoración era más bien externa y no interna. Y de alguna manera lo que Amós está haciendo aquí es diciéndole, mira, esto que ustedes están haciendo no está haciendo o no está repercutiendo en adoración a Dios. Y de alguna manera que Dios se los permita hacer en el presente también es motivo de juicio. ¿Por qué? Si va a Romanos capítulo 1, usted se va a dar cuenta. Dice Romanos capítulo 1, se los voy a leer. Miren cómo Dios juzgó o juzga a los hombres cuando ellos continúan en sus pecados. Pues habiendo conocido a Dios, verso 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí viene el juicio. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren la frase que se repite. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, miren la frase de nuevo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, el juicio de Dios también se determina muchas veces en que Dios te entrega. Esto es lo que tú quieres hacer. Perfecto. Adelante. Adelante. El juicio vendrá. ¿Tú quieres seguir? ¿Tú quieres permanecer en esto? ¿Tú quieres perseverar en esto? ¿Estás advertido? ¿Quieres hacerlo? Adelante. El juicio vendrá. Y de alguna manera eso es lo que el profeta Amós les está diciendo al pueblo. ¿Esto es lo que ustedes quieren hacer? ¿Ustedes quieren perseverar en una adoración pagana? ¿Ustedes quieren continuar poniendo su confianza en becerros de oro? Adelante. Continúen haciéndolo, pero sepan que el pueblo, el juicio viene. Hermanos, esto es triste. La centralidad de la adoración debe estar en la persona correcta. Únicamente el Dios verdadero. Y en la manera correcta. Déjenme decirle, mis hermanos, que el corazón de esta gente es el corazón de los fariseos de Marcos 7. Es el corazón de los fariseos de Marcos 7. Aquellos que enfrentaron a los discípulos de Jesús. Oye, ¿cómo esta gente va a comer si no se han lavado las manos? Eso es una ofensa contra Dios. Y Jesús le dice, hey, ¿de dónde sacan ustedes eso? Lo interno es lo importante. Y ustedes, les dice Jesús acusándoles, ustedes han desechado el mandamiento de Dios por poner el mandamiento de los hombres. Y así han cumplido la escritura cuando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La misma actitud de los israelitas en el tiempo de Amós es la actitud de los fariseos en el tiempo de Jesús.
terrible, hermanos. La adoración debe partir, mis hermanos, de un corazón transformado y a tono con las virtudes que Dios ha formado en ese corazón. Cuando tienes un corazón que reconoce tu pecado, cuando tienes un corazón que es grato al favor de Dios que te ha dado inmerecidamente, cuando tienes una actitud amorosa hacia los demás y cuando tienes una actitud que es a tono con el Evangelio. Esa es la verdadera adoración que Dios quiere de su pueblo. No es una adoración externa, no es una adoración que hace muchas cosas, sino es una adoración que brota correctamente de un corazón, que está agradecido con Dios, que reconoce al Dios verdadero y desecha toda la idolatría, y que muestra, por ende, las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios desprecia la adoración hipócrita. Dios desprecia la adoración hipócrita. Y esto es lo que estamos viendo en esta imagen que Amós nos está presentando. Esto es lo que vemos en la vida y en el corazón de los fariseos y de muchos judíos en el tiempo de Jesús. Tenemos que ir a Dios todos los días con la actitud correcta y tenemos que expresar una adoración genuina que exalte verdaderamente su nombre. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Hermanos, termino con esto. Es triste ver la manera en que el pueblo está endurecido en su corazón. Pero si hay algo cierto en todo esto, es que si el pueblo no se vuelve a Dios en arrepentimiento, el juicio viene. Y tristemente el juicio llegó. Como les decía al inicio, que esto nos sirva a nosotros de experiencia, que nos sirva a nosotros de amonestación, y que al vernos confrontados con la palabra de Dios, seamos o estemos ávidos de desechar el pecado y de volvernos al camino de Dios. Recordemos, ante el pecado, el juicio viene. Ante el pecado, el juicio viene. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que Él nos bendiga.